Ella es Cristina Aranda, ingeniera lingüística y directora de negocio en Tiger. Cuenta con 17 años de experiencia en innovación y transformación digital y es además cofundadora de Mujeres Tech. Un fuerte aplauso y bienvenida, Cristina. Hola, buenos días. Muchísimas gracias a PMI por esta organización de este evento tan maravilloso. A ver. Ay, perdonad, no os voy a hacer spoiler. Yo hice filología hispánica para forrarme. Sí, entiendo esas risas. Pronto vi que el mundo empresarial, pues ahora empiezan ya con las humanidades ya del nivel de la escala de losers, que estamos ahí los de humanidades, ahora parece que estamos subiendo. De hecho, el otro día me pidieron un Chief Ethical Officer. Dije, wow, los filósofos, filósofas, increíble. Bueno, pues yo hice filología hispánica y como vi que poco, pues dije, voy a hacer una tesis doctoral sobre cómo los hablantes creamos e interpretamos palabras, nuevas palabras. Y resulta, causalidades o casualidades de la vida, ahora trabajo en la mejor empresa del mundo de inteligencia artificial y procesamiento del lenguaje natural, que es Tiger. Nos cuesta ser humildes, pero... a día de hoy, imaginaos, poder utilizar toda mi investigación en esta empresa es maravilloso. Bueno, y también tengo el orgullo de ser cofundadora junto a la gran Sara Alvarellos, que ya la habéis visto en acción, de Mujeres Tech. Pertenecemos a la mesa de género de Red.es y ya no me entretengo más, era simplemente hacer por qué os voy a hablar del lenguaje y por qué voy a detenerme en según qué cosas. Bueno, cuando hablamos de inteligencia artificial siempre vemos en los medios de comunicación cosas como estas, ¿no? De van a acabar con nuestros puestos de trabajo. Claro, vivimos una revolución industrial, se van a automatizar procesos, van a acabar unos puestos de trabajo, pero se van a generar otros nuevos. Y aquí está el pensar en si mi trabajo va a ser automatizado, qué valor voy a aportar yo a la empresa con mi conocimiento. Y las personas que también trabajamos en inteligencia artificial, cuando amigos o amigas te hacen llegar estos titulares, dices, Facebook ha pagado una inteligencia artificial que había cobrado vida. Digo, ¡ay! Mi lavadora no cobra vida. No me dice, mira, hoy las de color, hoy las de... No, es una máquina. Claro, las personas que trabajamos en inteligencia artificial, decimos, ¿cómo va a cobrar vida? Una máquina es una máquina. Se comunicaron, ¿no? Entonces, para entender, pero yo siempre digo que tranquilos, tranquilas, que la inteligencia artificial nunca va a superar la estulticia humana. Eso, ¡buah! Eso es infinita, como decía Einstein. Como prueba este señor que se encarga de la seguridad nuclear de Hawái posando con el password en una entrevista. O sea, cosas de estas vemos a diario y la ciberseguridad, los que trabajáis en ello, sabéis que el 50% de las empresas gana 2 entradas por aventura. Cosas así. Y luego tenemos cosas como esta, que cuando un amigo me dijo, ¡jo, tía Cris, fíjate, el Gmail que propone soluciones conversacionales automáticas! Y digo, ¡wow! Tú te has para pensar, alma de cántaro, que te está leyendo Google el email. Y ella dijo, la privacidad de los datos, no sé qué. Claro, si lo que se dice en el negocio digital, ¿no? Si algo es gratis, tú eres el producto, luego tú lo pagas con tus datos. Pero antes de nada, ya hemos visto aquí una entradilla así, pero ¿qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial consiste en dotar de cognición, de habilidades cognitivas a la máquina para resolver un problema o para automatizar un proceso o resolver o aprender. Entonces, ¿y por qué ahora? Me diréis, ¿pero por qué ahora estoy todo el rato a la turra que deep learning, machine learning? Pues todo el rato. Pues porque se ha abaratado los costes del hardware. Ya habéis estado oyendo a Sara, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado? Pues las tarjetas de imagen de los videojuegos resulta que se utilizan, Nvidia se utiliza, si tenéis un dinerico, comprar acciones de Nvidia, no me pagan, pero ¿por qué? Porque abarata muchos los costes. O sea, se pueden emular un campo eólico con GPUs y CPUs por $2.000. Imaginaos, de 100 y pico aerogeneradores. El Internet de las cosas, va a haber y ya hay más cosas conectadas a la red que personas en la Tierra. Y esos bichos, esas cosas, emiten datos. El Big Data, nosotros, usuarios, en el smartphone, estamos emitiendo datos continuamente.
¿Y qué da valor, qué da sentido, qué da negocio? Pues la inteligencia artificial, porque coge toda esa cantidad de datos generados por histórico, generados en tiempos reales, y automatiza procesos, robotiza una cadena, predice, personaliza contenidos, pues contenidos específicos, no de mujeres de 25 a 35, no. Cristina Aranda, que es de Huesca, que tiene 43 años, que no los aparenta y que es una tía maja. Pues ahí Pero luego esto tiene una contrapartida. El otro día veía una entrevista a Leonor Watling que decía, jo, es que se ha perdido estas personas que hemos ido a Bupico, que ibas y te sentabas al lado de la heavy de la clase y la heavy te pasaba Manowar y tú escuchabas Manowar. Ya no es la playlist que ya Spotify te tiene preparada. Y claro, empiezas a buscar, a compartir conocimiento que no está personalizado. Ahí lo dejo. Y automatización de procesos. Y hay dos tipos de inteligencia artificial, según Russell y Norvig y muchos más. Pues está la persona-máquina, que ahí es donde entramos Tiger, o las personas que hacemos procesamiento del lenguaje natural, que es intentar enseñar a la máquina a entender nuestro lenguaje o generar o producir nuestro lenguaje. Y pues a través de redes neuronales, cómo piensan y cómo actuamos los humanos. Y luego está máquina-máquina, como se muestra ahí en el GIF, el Tesla, que tiene 7 ordenadores a bordo que se van conectando y se van hablando unos a otros y se van dando instrucciones. Aquí hay un gran reto ético, también en el otro, que es cómo tengo que tomar las decisiones, qué valores operan para tomar una decisión, de quién es culpable, del que ha desarrollado el hardware, si hay un accidente, de quién ha desarrollado el software. Y en caso de tomar una decisión, me mato yo, atropello a la abuela, mato al niño, imaginaos, o sea, todo esto lo que conlleva. Y habremos oído, que ya os he dicho, inteligencia artificial, machine learning, deep learning. Os recomiendo un documental que se llama AlphaGo, que explica muy bien cómo se entrena una máquina. Pero la inteligencia artificial es como lo que os decía, dotar de áreas cognitivas, pero bien, a la máquina hay que entrenarla. Y en Machine Learning la entrenamos como si fuera una niña o un niño. Entonces, de forma supervisada, una experta, un experto, pues le va diciendo a la máquina, fíjate aquí. Y ya la máquina va adquiriendo, se va fijando o va entrenándose, va aprendiendo, pero de forma supervisada. Hay un ojo experto, hay una mano, hay una persona supervisando ese proceso. Y el Deep Learning no, que aquí es donde da un poco de... porque ya la máquina toma decisiones. Se dice, bueno, luego veremos lo que pasa en la caja negra, por qué ese algoritmo ha tomado esa decisión, eso en el documental de AlphaGo lo veréis. Y claro, eso ya es complejo. Que un algoritmo empiece a tomar decisiones, que las máquinas tomen decisiones, y aquí es donde están todos los expertos intentando regular, porque dicen, no, yo me autorregulo, ya, como tú quieres, y no sabemos con qué impacto social, o sea, muchas de estas cuestiones. Y todos los datos, porque vivimos en la historia de la humanidad, donde más datos se generan, las compañías, ya os he dicho que la inteligencia artificial necesita de datos estructurados o no estructurados, y ahora os explicaré lo que son estructurados y no estructurados, pero el 80% son no estructurados. Y si lo vemos, pues los estructurados son pues una base de datos, un Excel, cositas muy cuadriculadas, muy bien puestas, numericos. Pero ¿qué pasa? Que es que la mayoría son datos no estructurados. Y esos datos estructurados, emails, redes sociales, etcétera, ¿qué pasa ahí? Lingüística. Ahí los lingüistas ya valemos para algo, no solamente para comunicarnos como en la película La llegada con seres extraterrestres en forma de calamar. Ya podemos salvar el mundo, ya aportamos un valor. De hecho, de un tiempo a esta parte no paro de recibir, Cristina, necesito un lingüista, una lingüista computacional, porque ya se han dado cuenta, fijaos qué tontería, que si yo tengo un departamento legal tengo que comprar un abogado o una abogada, o sea, tengo que contratar. A veces se compran los abogados. Bueno, tengo que contratar... Y fijaos qué tontería, para el lenguaje no. Para el lenguaje, oye, cualquiera puede. Y fijaos, esto muy rapidito. El lenguaje impacta. Lingüistas podemos trabajar de lingüistas forenses. Hay lingüistas forenses, hay personas que se dedican a la adquisición del lenguaje, pero yo me voy a detener sobre todo en esas dos áreas que no se ven muy bien, disculpad, en la lingüística computacional, esto es la lingüística aplicada a las máquinas que nos entiendan y al entendimiento del lenguaje.
pero vamos a repasar, yo sé que sabéis un montón de lenguaje, que os acordáis de Bupicou, porque aquí hay mucho de Bupicou, hay mucha persona de Bupicou, pero los de la ESO también. La fonética. Primero empieza la fonética, la palabra. Nosotros adquirimos el lenguaje a través de los sonidos. Oye, habla. Muy bien. Eso se llama protolenguaje, no habla. Pero ya está, empieza el sonido, ¿no? O incluso nosotros cómo categorizamos el mundo, ¿no? Pues a través de la onomatopeya. Vemos un perrito y la niño dice guau, guau. Y ya todo bicho con 4 patas es un guau, guau. Pero a través. El siguiente paso sería fonología, representación mental de los sonidos, que aquí las personas con dislexia es lo que les falta, lo que les falla, ese paso de cómo se escribe ese sonido. Y la morfología, que son las palabras. Las palabras ya empiezan, me diréis, ¿tienen sentido? No, no, es que el sonido también tiene sentido, porque si yo en una conversación estoy hablando y me hacen... ¿no? En alguna reunión que te hacen... ¿no? Pues tiene eso ya sentido, se llama enunciado. No es una frase, pero es un enunciado. Sintaxis, ahí ya los elementos lingüísticos dominan unos sobre otros. El verbo es el amo, va diciendo tú ponte aquí, tú ponte allá. Y la semántica opera a multinivel, desde el sonido que ya os he dicho hasta las diferentes capas, las frases, el contexto y demás. Y la pragmática, que es lo más importante, que es el estudio del uso del lenguaje en un determinado contexto con una finalidad comunicativa y de ahí que los hablantes utilizamos un registro u otro. No estamos igual en una entrevista de trabajo que en una charla que yo de cervezas con mis amigos. Y el gran reto de la inteligencia artificial es el procesamiento del lenguaje natural. Y el lenguaje natural lo podemos hacer, generándolo, como os decía, e interpretándolo. Y para interpretarlo necesitamos inteligencia artificial, redes neuronales y también el conocimiento del mundo. Os recomiendo este discurso que dio Núria Oliver en la Real Escuela de Ingeniería y que, fijaos, las lingüistas en la sala, que estaba la gran profesora Violeta de Monte, nos agarramos y dijimos, fíjate, son todo relacionado con el lenguaje. Lo primero, semántica y razonamiento del procesamiento del lenguaje natural, expresión de duda, expresión de generación de asociación de ideas, un montón de cosas relacionadas con la lingüística. Y claro, el gran reto, la semántica, por lo que os he dicho, por ese conocimiento del mundo. ¿Y cómo lo hacemos en Tiger y en muchas empresas de procesamiento del lenguaje natural? Pero nosotros lo que hacemos es, utilizamos esa tecnología, ese machine learning, redes neuronales, o sea, gestión matemática, patrones, y luego ya metemos la capa cognitiva lingüística semántica. Nosotros ya tenemos unos datos semánticos, unos algoritmos ya creados para procesar toda esa semántica y vamos mucho más rápido, como por ejemplo nuestra solución Extract. Cualquier documento legal, administrativo, cualquier documento que penséis, DNI, etcétera, lo subimos y automatizamos el proceso, extraemos la información que el cliente quiere que se extraiga para formularios, por ejemplo, en el caso del onboarding del Banco Santander. Y la inteligencia artificial está en todos los lados. Vemos aquí esta señora, pues esta señora es un robot. O esta empresa narrativa, generan 15.000 noticias diarias con la inteligencia artificial. Producen... Pero ahora hemos hablado así muy rápido, voy como una bala, pero creo que esté clarito los conceptos, y si no me escribís, un Twitter o LinkedIn. Vivimos en la historia de la humanidad donde más datos se generan, pero esos datos resulta que tienen sesgos, tienen muchos sesgos. Entonces hay que tener, la gente que trabajamos con sesgos, ¿y qué es un sesgo? Un sesgo es aquella decisión que tomo en virtud de un prejuicio o algo irracional. Ejemplo, ¿quién de aquí levantaría la mano que esa figura se llama Kiki y la de al lado, Bauba? ¿Quién dice que Kiki, la de la izquierda? Bueno, la mayoría. Si hay alguna lingüista, va a decir, eso es fonosimbolismo. Claro, porque la representación mental del fonema K es puntiagudo, entonces es Kiki y Bauba. ¿Por qué lo hemos tomado? Pues no sé, porque es puntiagudo. Pero esto, claro, nos hace gracia, pero cuando estas decisiones intervienen en desarrollo de productos y servicios que tienen que ver con el impacto social, como vamos a ver, pues vamos a ver varios ejemplos. Google Translator, ponías she's a doctor, he's a nurse, ya lo ha corregido, incluso es con adjetivos, ya lo ha corregido. Y lo pasábamos a turco
que no tiene diferencia de tercera persona al singular. ¿Qué pensáis que cuando pasábamos del turco otra vez al inglés? Pues que no, las mujeres no podíamos ser doctoras, queridas. Solo enfermeritas. Claro, porque si en los equipos de desarrollo el 80% son hombres blancos, judio-cristianos, heterosexuales y sin discapacidad, pues generan cosas de estas. ¿De dónde viene el dato? Ah, pues yo qué me sé. ¿La calidad del dato? Yo qué me sé. ¿El testing? Ah, nosotros. Y esto lo cuento en clave de humor, pero no tiene mucha gracia, porque, por ejemplo, ¿qué hizo esta persona? Dijo, bueno, pues voy a poner en este portal de trabajo mi currículum en femenino y en masculino. A ver qué pasa. Pues, ¿qué pasa? Pues si era hombre, le proponían profesor, doctor de educación de secundaria, y si era mujer, recepcionista. Ostras, ¿por qué? Porque el algoritmo no discrimina esas variantes o esas variables de género. O a mi mujer le dan 20 veces menos Apple Pay. Apple tiene un banco y resulta que un hombre denunció que dice, pero si yo si trabajo en el mismo puesto, tengo la misma nómina, tengo todo, o sea, vivo en el mismo sitio que mi mujer y a ella no le paga, o sea, 20 veces menos. Pero lo más gracioso de esto es que Steve Wozniak, que es cofundador de Apple, también le pasa. Bueno, esto es maravilloso. O el caso de Microsoft, que lanzó un bot para que aprendiese de la interacción con los usuarios. Claro, aquí ¿qué pasa? Que es lo que suele pasar en mucha innovación. Vamos a hacer un focus group, vamos a estudiar el león. ¿Dónde lo vamos a estudiar? Al zoo. ¿Qué es lo que pasó aquí? Vamos a coger una serie de hablantes, de estudiantes de grado y les vamos a grabar cómo interactúan con la máquina. Claro, eso en lingüística se llama la falacia del observador. Si yo quiero saber cómo es tu habla, que es nuestro DNI, y te pongo un micrófono, vamos, vas ahí a utilizar un léxico hiperculto, citas de autoridades, ¿no? En cambio, quito el esto y empiezo a hablar contigo y ahí puede salir eso maná, o sea, neologismos, cosas disruptivas, o sea, fijaos, pues lo mismo pasó, que lo lanzaron y dijeron, ay, que el león no se comporta así, que el león vive en otro lado. Pues es lo que pasó. Lo lanzaron a Twitter y el Twitter es un jardín de troles. Entonces, y luego también, a la gente, ¿qué es lo que le provoca? ¿Quién manda aquí? ¿Me va a mandar la máquina? Pues te voy a trolear. Eso nos ha pasado a todo el mundo. Yo tengo una amiga que con el GPS cuando empezó, dice, vamos a ir por otro lado, que se fastidie. Digo, muy bien, muy bien. Digo, pero llegaremos. Tú tranquila. Bueno, gente es muy creativa. A mí me encanta esa interacción humano-máquina. Pues esto, pues lo tuvieron que apagar porque en menos de 24 horas invitaba a Hitler que volviera, a las mujeres que se frieran en el infierno. Y también todo esto, las fake news, claro, la propaganda ya hace tiempo que existía. Lo que pasa es que la propaganda a través de las fake news va mucho más rápido y es más viral y va más personalizado. Porque aquí hablamos de la personalización. ¿Y qué diferencia? Pues si veis en lo lingüístico, lo real, hay muchos más nodos. ¿Por qué? Porque yo utilizo más fuentes, utilizo más otro registro, me concentro más en dar una visión más global. En cambio, las fake news no, 4 nodos, 5 y ya está, porque te quiero dar la turra de que te concentres en ese concoteo. O la patente de Tinder, que a mí me encanta la gente que tiene tiempo libre. Oye, dice Judith Duportal, voy a coger la patente de Tinder y me la voy a leer, fíjate. Qué bien, campeona. Pero oye, os recomiendo este libro. ¿Qué creéis que descubrió? ¿Qué creéis que descubrió? Pues si eres hombre, heterosexual, resulta que te hacen match con una mujer de menos estatus, menos categoría y menos pasta. ¿Por qué? Dominio puro. O sea, te va a tocar una lista que gane más que tú. Vamos, por favor, ¿cómo manejas eso? ¿Cómo manejas eso siendo hombre? Hetero. Google Fotos. Otro ejemplo de por qué no hay diversidad en los equipos y se necesitan. Resulta que Google Fotos, cuando se lanzó el beta, etiquetaba a las personas negras, a las personas de color, como gorilas. Claro, reís porque somos blancos. Pero si fuera, tú imagínate, vas a probar, mira, vamos a subirlo, gorila. ¿Cómo subes eso? ¡Qué indignación! El impacto, la reputación de la marca. O esto ya es heavy. ¿Quién dice que es bello y que no es bello? La fealdad no puede ser bella. Y luego, ¿cómo categorizamos? Esto es un concurso de belleza con inteligencia artificial. ¿Qué tomas de referencia? Porque yo ya lo estoy viendo, ¿eh? ¿Qué me tomas de referencia? Los rasgos caucásicos, blancos,
O sea, y luego aquí la cuestión ética de qué es bello y qué no es bello. O sea, todo esto. Pero, menos mal que hay soluciones open source en código abierto que se pueden utilizar gente que trabaja en datos, porque las máquinas no tienen sesgo, son o bien los datos los que van cargados de sesgo, o bien las personas que operan, que tenemos prejuicios, que tenemos sesgos, que no te planteas de decir, pues mira, resulta que si he desarrollado un producto que preselecciona personal, resulta que me ha desarrollado un patrón que si es mujer me lo descarta. ¿Qué pasa aquí? O sea, os recomiendo, es de Air Fairness 360 de IBM. Subes el dataset, los datos y te va midiendo cuán sesgados están esos datos. Ahí ya puedes empezar a trabajar. O sea, que yo después de si no son los micromachinos, son los auténticos, después de ir así rápido, quiero que quedéis con esto. Con que las máquinas, los robots asesinos, no. Tenemos que empezar, la transformación digital empieza por la transformación personal, por la transformación en nuestra forma de ver el mundo, de nuestra forma de interpretarla y sobre todo en nuestros prejuicios, quitarlos, en hackear esos estereotipos y sobre todo tener en cuenta que los algoritmos ya tienen parte esencial en nuestro día a día, nos dan un crédito, nos cuelan antes para la lista de operaciones, o sea, tienen un impacto bestial. Y como habla Keith O'Neill en Armas de Destrucción Matemáticas, los algoritmos ya toman decisiones y casualmente o causal, pues resulta que siempre afectan a las personas con menos recursos. Entonces, ahí estamos y por ahí necesita la inteligencia artificial, la tecnología, personas, y como habla este señor, François Cholet, que es responsable de Google, de inteligencia artificial, de un área, pues dice, antes me preocupaba que la gente no supiera de matemáticas, pero ahora realmente lo que me preocupa es que no sepan de humanidades. O sea, aquí ahora ya existe el componente, es que no solamente os he mostrado los ejemplos que es necesaria la diversidad de identidad, de género, orientación sexual, cultura, raza, sino la diversidad de conocimiento. Lingüistas que estemos trabajando con project managers, ingenieras, o sea, todo el mundo co-creando y colaborando, sin silos de... No, co-creando y colaborando. Y sobre todo gente buena, como decía Machado, en el buen sentido de la palabra, pensando en el impacto social, haciendo testing, pensando en ese testing, porque vamos a hablar de máquinas, no, pero aquí realmente somos personas y las personas, como decía la gran Maya Angelou, la gente olvidará lo que hiciste, la gente olvidará lo que dijiste, pero nunca va a olvidar cómo le hiciste sentir. Muchísimas gracias.